¿Tenemos que hablar en lenguas para confirmar que el Espíritu Santo está en nosotros? No. Un rotundo no. Damas y caballeros, mi nombre es Jorge Molinar y esto es Oye. El día de hoy estaremos hablando acerca del don de lenguas y su mal uso. Comenzamos. Como todos sabemos, el movimiento pentecostal moderno ha pasado por algunas etapas evolutivas durante poco más de 100 años, con el fin de traer de vuelta el avivamiento o aquel avivamiento o algo similar que dé a luz a una renovación espiritual en la vida de sus congregantes. Y podemos ser honestos, muchos se preguntarán qué hay de malo que la iglesia intente progresar espiritualmente. Lo que yo diría, nada, la verdad, no hay ningún problema. El problema en lo personal es que se quiera crear un sistema metódico de las experiencias y no que esté en contra de prácticas que lleven patrones similares, pero lo que sí no estoy de acuerdo es que de lo anecdótico se creen dogmas y actividades que tuvieron un propósito en específico y que de esto se haga la regla general, como por ejemplo, hay quienes aún intentan repetir el mismo milagro que Pedro realizó al sanar enfermos con solo estar bajo su sombra. Hay otros que inician su culto tocando el chofar como en, no sé, símbolo de guerra. Pero el evento más popularizado por estas iglesias es el día del Pentecostés, casi sinónimo al avivamiento de Azusa. Es esta cena precisamente donde generalmente falla el copy-paste, aún reuniendo todos los requisitos posibles descritos en las escrituras, como por ejemplo estar en unánimes, en oración, en ruego, etc. Y por esta razón es que usted va a presenciar en la mayoría de las iglesias pentecostales, por no decir todas, un espacio de tiempo mucho más prolongado en la alabanza que en el estudio de las escrituras, dado que este espacio crea una atmósfera mística que prepara el corazón. Y por eso el grupo musical buscará ministrar una y otra vez a sus fieles en cada servicio, participando en la apertura y cierre de este. Pero el problema aquí no es la aportación de su destreza musical al inicio o al final del programa dominical, sino las intenciones acobijadas de esta edad de revivir de nuevo este suceso, y otros tantos que buscan el protagonismo, que es lo que muchas veces se vuelve el impulso y solo se vive un simulacro de aquel avivamiento que tanto buscan. Y claro, se entiende, ya que este es la cuna de su origen denominacional. ¿Y cuál es el problema del avivamiento? Muchos se siguen preguntando. Repito, nada. Al menos que esté mal conceptualizado o que tenga un solo énfasis como elemento, el don de lenguas. Y no son las lenguas en sí, sino el mal uso de esta. Como lo mencioné anteriormente, parece ser que se busca duplicar el evento del relato bíblico de aquel día del Pentecostés, que en sí tuvo un propósito y que de cierto modo podríamos decir que este prodigio reinvierte la maldición de la Torre de Babel, donde se generaba gran confusión por las lenguas, recibiendo una vez más la capacidad de entender a un extranjero en su lengua natal con el fin de unificarse de nuevo en el mismo plan. Que en este caso el mismo plan no era proseguir con la construcción de la torre, sino esparcir el evangelio. Queda más que claro que el día de hoy se practican las lenguas bajo el mismo mecanismo babilónico, confusión. Y para que la gente creyera que es así como se debe de llevar a cabo esta función, el relato de hechos tuvo que sufrir una metamorfosis involuntaria, por así decirlo, pasando de ser un relato descriptivo a uno prescriptivo. Y vaya, se convirtió en toda una liturgia titulada como el bautismo en lenguas. Me imagino que hasta este punto usted se estará diciendo, bueno, muéstramelo bíblicamente, y bueno, tocaré algunos puntos básicos y a su vez trataré de responder algunas argumentaciones que comúnmente usan para justificar el mal uso de lenguas. 1. No existe tal término como el bautismo en lenguas, solo en espíritu y en fuego. Aclaro que no descartamos ningún tipo de término extrabíblico, pero como ellos se dicen ser bíblicos de entrada, ya están fallando. 2. La etimología o concepto de la palabra bautismo no tiene relevancia cuando se vincula con la palabra lenguas, porque prácticamente esto hace referencia a que te sumerjas en lenguas. 3. Las lenguas no son un bautizo, son un don inherente al bautizo del Espíritu en ciertas personas. 4. Las lenguas o el don de lenguas está sobrevalorado. En 1 Corintios 12:28 Pablo enlista en orden jerárquico ciertas posiciones y dones. Y adivinen qué lugar ocupa el don de lenguas. Sorprendentemente, el último de estos. Y yo sé que muchos se aferran aún a que no hay dones mejores que otros. Lea 3 versículos más abajo, el mismo autor sugiere que procuremos los mejores dones. Y aún dicho esto, sé que aún hay quienes se rehúsen a creer en este cuarto punto, pero tengo otra cita bíblica como bono extra.
1 Corintios 14, 1 y 5, donde Pablo, de nuevo, da esta clara sugerencia de obtener el don de profecía sobre el don de lenguas, y concluye diciendo que le gustaría que todos hablasen en lenguas, pero que más que profeticen, y dice lo siguiente: mayor es aquel que profetiza que aquel que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Y en los 10 años de experiencia pentecostal, estuve presente en talleres, conferencias, tuve pláticas personales con líderes, pastores, apóstoles, profetas, de todo el repertorio de ungidos, y nunca, jamás enseñaron ni le dieron importancia a la profecía por encima del don de lenguas. Solo tiene que esperar al final del culto para que la gente se reúna frente al altar y verá qué es lo que pedirá el pastor por su gente. Así es. Lenguas. Y aún me atrevo a añadir una cosa más, que pocas veces mencionan que se busque interpretarlas. Punto número 5. El fragmento más largo y relevante respecto al don de lenguas se encuentra en 1 Corintios 14 y es de carácter correctivo y a su vez educativo para el buen uso de dones, y curiosamente, o por pura necedad digamos, se sigue ejerciendo de la misma y vana forma que los corintios. 6. No podemos limitar al Espíritu, dicen muchos. Por supuesto que no, es el Espíritu quien nos limita a nosotros y marca estos límites por medio de Pablo dando instrucciones de cómo administrar y poner en uso los dones de manera correcta. Así es que no es que limites al Espíritu, sino que desobedeces las normas ya establecidas y te justificas con este dicho inventado para darle rienda suelta a tus emociones, que indudablemente es lo que dan un sentido de satisfacción instantáneo, e ignorarlas nos haría dudar si algo realmente pasó durante el culto. Así que no, los límites no los pones tú, los pone Él, y ya están puestos. Deja de culparlo por tu nulo dominio propio. 7. Pero las lenguas son por señal a los incrédulos. Y es cierto. Las lenguas no solo se usan con fines de autoedificación, sino para los indoctos e incrédulos, pero no balbuceando repetitivamente 3 o 4 palabras que carecen de significado o que parezcan gallinas cacareando lo mismo y lo mismo. Pues no explica Pablo que prefiere hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Pausa, contaré una breve historia. Un muy reconocido líder de evangelismo, queriendo defender las prácticas de su iglesia, y la verdad no lo culpo, me dijo cuando le mencioné este versículo en particular que la palabra arrabasai, que es muy común y utilizada repetitivamente en cada frase, significa siempre algo distinto. A lo que mi esposa le recordó esto. Yo soy Groot. Yo soy Groot. Ajá. Yo soy Groot. ¡No! ¡Eso es justo lo que ya dijiste! ¡Eso ni siquiera es posible! 8. La Biblia dice que no impidamos el hablar en lenguas. Totalmente de acuerdo. De hecho es permitido, pero la pauta ya está marcada. Solo es cuestión de leer todo el capítulo 14. Lo explicaremos en el punto número 10. 9. Todos deben hablar en lenguas. Pablo dice que él quisiera que todos hablasen en lenguas, pero tampoco se aferra, porque sabe que hay dones superiores a este e insta a que busquemos los mejores. Está el ejemplo que mencioné acerca del don de profecía, que está puesto por encima del don de lenguas. Y no solo eso, surge una pregunta retórica que él hace: ¿hablarán todos en lengua? La obvia respuesta es no, y no esperaríamos una respuesta distinta después de presentar una diversidad de dones y ministerios que les es dado a la iglesia para edificación. Así que no todos hablarán en lenguas y no todos necesitan hablarlas. Esto no es más que una idea que fue sembrada por una muy mala teología que buscará reproducir el día del Pentecostés en su plenitud, pero para eso necesitaría estar rodeado de extranjeros para que el don de lenguas tenga un debido propósito. Por otro lado, han hecho creer que a todo aquel que no habla en lenguas aún no ha recibido el Espíritu Santo, frustrando así a muchos fieles y llegando al punto de dudar de su integridad. Y yo pregunto, ¿cuál es el fruto imprescindible que te hace notar como verdadero discípulo del Señor? Él mismo lo dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Así que, entiende, el Señor no está buscando dones, busca frutos. En ciertas partes es necesario tener esta dádiva lingüística para poder ejercer algún tipo de rol importante o el obispado. Y raramente muchas de estas denominaciones sostienen en su propia constitución que la Biblia es la regla infalible de fe y conducta. Pero si es infalible, ¿por qué tienen que agregar más requisitos para obtener el obispado, exigiéndole que hable en lenguas para así poder ministrar y obtener sus credenciales como pastor? Siendo que los requerimientos esenciales son dados en 1 Timoteo 3 y las lenguas no son uno.
Y si es de conducta, ¿por qué violar el código de conducta que Pablo exige a los corintios referente a las lenguas? Hágase todo decentemente y con orden. Número 10. Bueno, ¿cuál es la manera apropiada para el uso de este don? Hable y espere a ver si alguien interpreta. Si no, cállese y siéntese y hable para sí mismo, sin escándalo. Y si hay intérprete, no puede ser que más de 3 estén hablando al mismo tiempo. Es de uno por uno o por turno. Hermanos, el texto de todo este capítulo no es información encriptada o algún tipo de jeroglífico que tenga que ser descifrado. Ni siquiera es una narración alegórica o simbólica que esté sujeta a una revelación divina para ser interpretada. Son solo instrucciones claras y concretas que concluyen con estas simples palabras. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore.